Bien, estimados asistentes, tengan buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral Sunarte Capacita. El programa Sunarte Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNAR y trata temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral. Es impartido por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, Sunarte Capacita desarrollará el tema denominado inmatriculación de predios y estará a cargo del abogado Julio César Morán Costa, quien actualmente se desempeña como analista registral en la zona registral número 5C de Trujillo. Doctor Julio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Julio César Morán Costa, soy analista registral del registro de predios de la oficina de Trujillo y el día de hoy vamos a desarrollar el tema inmatriculación de predios. La temática propuesta para hoy va a ser, como la mayoría de estas exposiciones, vamos a comenzar con la introducción, un pequeño margen normativo, definiciones, casos prácticos y si tuviesen consultas o preguntas, las leemos al final en el cajón de conversación en orden. Así que si en el desarrollo del tema tuviesen algunas dudas con micrófonos todos apagados, vamos a desarrollarlo de esa manera, ¿ya? Entonces el tema propuesto es inmatriculación de predios. Para definir o establecer un antecedente, vamos a comentar una situación muy común o que nos pueden haber comentado nuestros familiares, ¿no? Comúnmente y de manera doméstica en casa, algunas veces observamos que nuestros familiares conservan escrituras, minutas o documentos privados antiguos, ¿no? Algunos con fe notarial, algunos con juzgados o juez de única nominación del barrio o del lugar donde vivían los familiares, nuestros abuelos, por ejemplo, y tenían un sello de dicha oficina. Entonces, ¿qué contenían estos actos jurídicos, estas minutas? Tenían actos traslativos, tenían compraventa, tenían donaciones, entre otros más importantes, pero referidos a los predios que eran las viviendas de nuestros familiares. Entonces, luego nos damos de la sorpresa que el predio no estaba inscrito. Entonces ahí procedíamos a la inmatriculación de los predios, ¿no? Vamos a tratar de abordar el tema de la inmatriculación, la primera inscripción de un predio. También para eso vamos a hacer una pequeña y sucinta definición de qué tipos de predios también tenemos, ¿no? Porque en el Perú los predios pueden ser urbanos, rústicos, eriazos o dentro de la categoría de rústicos, los eriazos y los rurales. Vamos a también comentarlos un poquito porque en el Perú existe un régimen especial de titulación para estos predios. Entonces los predios urbanos, los predios rústicos, rurales o eriazos tienen un régimen especial, tanto para la transferencia, para el saneamiento, la adjudicación, su regularización, para todo. Vamos a tratar de abordarlo puntualmente, ¿ya? Entonces el tema de hoy va a ser la inmatriculación de predios. Lo hemos puesto en general, pero vamos a conversar un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? Los urbanos, los rurales, rústicos, seriazos, ¿ya? A ver, ¿cuál es el esquema que hemos propuesto para la exposición del día de hoy? ¿Ya? El día de hoy vamos a primero hacer una definición. La definición la vamos a tomar del reglamento de predios, ¿ya? Que también toma no una definición puntualmente, pero sí nos dice más o menos cuáles son estos requisitos para poder acudir a la inmatriculación de un predio urbano, rural y rústico, en zona catastrada, no catastrada, con verificador, verificador competente y el visado municipal respectivo, ¿no? Hablamos de un predio urbano, rural o uno con actos de saneamiento. Entonces, esas definiciones las revisamos allí. ¿De dónde vamos a tomar otras definiciones también? Vamos a tomar un poquito de una lectura más rigurosa, doctrina, pero solo un párrafo para no extender en la definición propiamente de una inmatriculación. Luego, clasificación de predios. Voy a tomar dos, que son los regímenes más importantes de clasificación de predios en el Perú, que son los predios urbanos y los predios rústicos. Cuándo un predio es urbano, cuándo lo definimos como urbano y cuándo es rústico y qué método de saneamiento le es aplicable al predio rústico. Luego en características, vamos a hablar de cuándo ya se habla ya de un predio, no de un terreno, sino de un predio urbano. En el Perú, cuando un predio se le denomina, se le llama urbano y cuando se le denomina rural. No he incluido eriazos acá porque lo voy a detallar en la parte anterior, ¿no? O sea, antes de definir qué es un predio rural,
ya habremos hecho una clasificación del predio rústico. Título inmatriculador, la parte quizás más importante, ¿no? ¿Qué es un título inmatriculador y qué documentos yo necesitaría para hacer la primera inscripción de un predio en el registro de predios de la oficina donde yo esté ubicado? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Como les comenté al comienzo, a tipo antecedente, muchas veces o anécdota, en algunas familias van a encontrar que los abuelos, los familiares mayores conservaban escrituras públicas o minutas en documentos o papeles muy antiguos que comúnmente tenían un acto traslativo, ¿no? Una compraventa, una donación. Estos documentos podrían conformar un título inmatriculado, ¿no? Entonces, quizás un familiar les dio a ustedes un documento en donde tenías un título inmatriculador, quizás en una compraventa que le había hecho una persona muchos años atrás, puede configurar un título inmatriculador. Yo he tenido una disputa judicial con una persona por el mejor derecho de propiedad y posesión de un predio y al final tengo la sentencia y al final veo que el predio no estuvo inscrito. Tengo un título inmatriculador, tengo una sentencia que me permite inscribir mi propiedad y publicitarla como tal en el registro de predios, ¿no? ¿Qué otra cosa puede también conformar un título inmatriculador? Una minuta, un acto de saneamiento. Todo documento que tenga una formalidad, tenga una validez y un efecto probatorio para el registro, para el juez o para una autoridad de saneamiento, conformaría un título inmatriculador a condición de que el predio no haya sido inscrito, ¿ya? La condición siempre va a ser eso. Si el predio no está inscrito, viene acá al registro para que se haga la primera de dominio. Y luego se podrán inscribir los actos posteriores, ¿no? La declaratoria de fábrica, quizás una subdivisión, quizás una nueva transferencia, una prescripción, nuevos actos, pero la principal inscripción o la principal hoja que vamos a observar de cada partida, como el DNI en el caso del ciudadano, va a ser la partida electrónica con su título inmatriculador, ¿no? Luego, base legal vigente. Vamos a tomar base legal el reglamento de predios. Vamos a tomar como base legal vigente el reglamento general en lo que sea conveniente para esto. Vamos a tomar el reglamento. Bueno, acá hay en realidad tres normas, pero una de ellas está derogada. El decreto legislativo 667 y 653 tienen un régimen específico para la propiedad rural, ¿ya? Algunos lo aplican, otros no, porque está referido a inscripciones antiguas. O sea, hablamos de predios que son comúnmente antiguos o han pasado por un acto de saneamiento muy antiguo que ahora no advertimos que algunas están vigentes o algunas disposiciones están vigentes, ¿no? Como el decreto legislativo 667 que instruía un proceso no sumario, pero rápido de conversión de posesión. Sin embargo, algunas partidas o fichas se quedaron con la posesión y a la fecha no se han inscrito los traspasos de posesión a propiedad o la conversión de posesión a propiedad. Algunos consideran que está completamente derogada o completamente fuera de tráfico, pero todavía hay anotaciones. Si vamos a oficinas rurales o predios rurales, con una búsqueda catastral vamos a advertir que quizás hay una posesión anotada y es un predio que tiene muchos años y hay familias que siguen viviendo. Con el decreto legislativo 653 igualmente existen disposiciones específicas para la titulación rural. Por ejemplo, en una disposición final, en la novena, si mal no recuerdo, establece que si el propietario de un predio rural no ha logrado hacer actos de saneamiento que los haya podido lograr directamente con una institución pública, con la municipalidad provincial o distrital, con COFOPRI, con el gobierno regional, tiene una salvedad, tiene una última opción. Si yo tengo un título traslativo, una minuta o una escritura, puedo ir al Poder Judicial y demandar la prescripción abreviada. ¿Qué es la prescripción abreviada? Mi posesión de 5 años me permite declarar ante el juez que me declare la propiedad y se inscriba luego en registros públicos. Obviamente no es un acto constitutivo, pero sí me permite lograr la inmatriculación o la inscripción de mi predio. Pero también algunos piensan que esa norma no está en el tráfico, no está en la vigencia de normas de predios rurales, pero sí lo está, esa disposición aún se aplica y es conveniente tenerla presente. Ahora, el decreto legislativo 1089, ese sí no es una norma que está vigente que estableció un programa extraordinario o un régimen extraordinario de titulación rural, pero a la fecha ya no, porque le daba facultades o había conferido facultades a algunos órganos del Estado para hacer la titulación rural, concentrando el área, la propiedad, haciendo la visita inspectiva, el empadronamiento y luego se otorgaba con COFOPRI, por ejemplo, los títulos de propiedad, pero ha cambiado mucho esta norma. A la fecha está vigente otra norma que es la ley 31145, o sea, el régimen extraordinario
que ahora es ordinario en realidad porque es un nuevo régimen aplicable y está conformado por la ley 31.145, que es la ley que en realidad le da facultades o confiere facultades a los gobiernos regionales para la titulación rural. Entonces, a partir del día de hoy, toda modificación, afectación o determinación de un derecho adicional a mi propiedad rural, lo haré con la ley 31.145. Está a cargo del gobierno regional y es importante que recordemos porque a la fecha hemos encontrado muchas solicitudes de inscripción o modificación física de un predio rural que podemos, digamos, simularla como rústica y acogernos a otras normas, pero en la rigurosidad de la ley le corresponde a la ley 31.145 y no otra establecer el régimen de modificación de predios rurales y está a cargo del gobierno regional. Ahora, en términos logísticos, yo podría decir que puede demorar más tiempo, ¿no? Es un tema que no puede el registro comentar, pero sí podemos decir que legalmente ese es el régimen establecido. Ahora, finalmente, le agrego criterios para el tribunal registral, que está referido a temas puntuales, ¿no? En el caso de periodos urbanos, por ejemplo, ya no se necesita la constancia negativa de catastro, pero sí el plano tendrá que ser suscrito por un verificador y visado por la municipalidad distrital o provincial. Entonces, tengo un parámetro menos, pero tengo una formalidad que le va a suplir o va a revestir de mejor contenido al título inmatriculador. También tengo para el caso de predios rurales verificar si hay un verificador o un profesional competente que elaboró los planos. También puede tratarse de un título en donde el documento que me va a dar mérito a la inmatriculación lo ha suscrito un ente generador de catastro o una institución que se dedica al acto del saneamiento. También lo vamos a explicar. En criterios para la inmatriculación, según el tribunal, puntualmente, que el periodo no esté inscrito. Si el periodo está parcialmente inscrito, totalmente inscrito, van a haber deficiencias en el procedimiento de calificación, tendríamos que renunciar a un área o pedir la independización de la otra área que ya esté inscrita. Porque si yo le digo a registros públicos, quiero inmatricular un polígono de 5.000 metros, acompaño a mi escritura pública, mis documentos, y luego verifico que el predio ya está inscrito, el título va a ser tachado. Porque la inmatriculación, su requisito o primera condición para acceder al registro es que el predio no conforme parte de la base gráfica. Podría quizás los polígonos o los colindantes conformar un polígono que sí se pueda dibujar o permitir, pero el predio que se va a inmatricular no debe estar inscrito como condición para la inmatriculación. Entonces, comencemos a definir qué es una inmatriculación. ¿Ya? Según la doctrina, es decir, vamos a revisar textos en donde hemos encontrado por lo menos pinceladas de lo que puntualmente es una inmatriculación. Porque la inmatriculación puede ser un hecho fuera del registro relevante, pero para nosotros es un acto en realidad de generar o abrir una partida. Pero vamos a ver qué dice la definición de este caso. La inmatriculación es el ingreso de una finca en la vida registral, realizado en virtud de una primera inscripción de dominio a favor del inmatriculante, es decir, un otorgante, un beneficiario de un título inmatriculador, la cual abre folio de registro particular. Entonces, según este texto que estoy citando acá, o esta definición, la inmatriculación es la creación de una partida. ¿Pero en qué forma? En otorgarle vida registral a un predio. Es decir, un predio que afuera existe, afuera del registro, tiene su frente, fondo, izquierda, derecha, o quizás es una finca rural más extensa, tiene norte, sur, este, oeste, ingresa a registros públicos, alimenta la base gráfica y su polígono se incorpora a nuestro polígono original y ahí conformamos ya una primera inscripción de dominio o una inmatriculación. ¿Ya? Entonces, esto es a nivel de definición. Ahora, según los reglamentos, ¿qué es puntualmente esta inmatriculación? La inmatriculación es la apertura de una partida registral para un predio en virtud del principio de especialidad, consagrado en el numeral 4 del título único y ordenado del Reglamento General. Y el artículo 4 del Reglamento de Predios ha dispuesto que existe un orden de derechos y actos inscribibles para cada finca. Entonces, no solamente es trasladar el predio que está fuera no inscrito a registros públicos, sino que se trata de hacer una inscripción ordenada y organizada. Entonces, en el momento que se inmatricula un predio, yo voy a poner una partida con diferentes rubros. Le pondré un antecedente, si es que lo hubiera, en este caso no lo va a ver. Luego pondré su dirección o ubicación espacial. Si es que el verificador ha consignado coordenadas, se pondrán coordenadas. Si existe un centroide de referencia, se pondrá el centroide. Y si se trata de un predio que ya aparentemente ha sido afectado por una habilitación urbana o a pesar de no estar en el polígono tiene lotización, le pondré la calle y número que le corresponde y su ubicación. Después le pondré
su frente, fondo, izquierda, derecha, o sea, las colindancias y sus medias perimétricas. Puede ser el caso el norte, el sur, el este, oeste, si el predio tiene condiciones más extensas y se refiere a una finca rural, por ejemplo. Si un predio rural tiene que, no necesariamente, pero es posible que se describe en norte, sur, este y oeste, lo cual sería un poco diferente a un predio urbano ya lotizado, que lo más probable es que tenga frente, fondo, izquierda y derecha. Entonces, ya más o menos sabemos qué es una definición de la inmatriculación y cómo se organiza una partida en el registro de predios cuando está inmatriculado. Ahora, ¿qué nos dicen los demás reglamentos respecto a esto? Ya, en el caso del TUO, había citado el artículo 4, pero dice que se extiende la primera inscripción, así como los otros derechos. Es decir, ¿qué pasa si se inscribe la inmatriculación? Tengo la compra-venta, por ejemplo, y a su vez, asimismo, en el mismo acto de la compra-venta, existe una cesión en uso, existe una deuda, existe una diferencia o un saldo por cancelar el precio de venta. Entonces, yo extiendo el asiento de inmatriculación y puedo extender una hipoteca legal. Extiendo el asiento de inmatriculación y puedo extender una cesión en uso. Es decir, no solamente implica la creación de una partida, sino todos los demás actos o derechos posteriores relativos a esta. Entonces, la inmatriculación permite no solamente que se incluya un predio al registro, sino que todas sus afectaciones, sus modificaciones, también constarán en ella. Entonces, tengo mi primer asiento de inmatriculación y así sucesivamente, de manera correlativa, extiendo los demás asientos. ¿Ya? Igual pasa en el artículo 4. El artículo 4 define cómo se va a extender ordenadamente esta partida, ¿no? Ahora, ¿cómo clasificamos a estos predios? En el inicio les comenté que los predios en el Perú tendrían una definición según su clasificación en realidad, ¿no? Tendrían una clasificación según su ubicación, según su destino, según su uso, según el aprovechamiento que el otorgante le dé al suelo. Por ejemplo, puede ser para agricultura, puede ser incluso un predio que solo está destinado a una conservación paisajística, ¿no? Puede ser una cantera, puede ser un predioriazo. Entonces, no todos los predios en realidad tienen el mismo uso o destino. Va a depender mucho de sus características. Vamos a tomar uno que toma la ley 26.505, ¿ya? En el Perú, respecto de su ubicación y destino, los predios pueden ser rústicos y urbanos, ¿ya? Conforme a la ley que he citado. El predio será urbano cuando tenga habilitación urbana o estén en el casco urbano. Es decir, vamos a dibujar una circunferencia, que la circunferencia hacia adentro la representa la malla urbana y todo lo que esté afuera sería lo que corresponde a los predios no urbanos. No puedo decir rurales porque pueden haber eriazos y rústicos, ¿ya? Luego, en el Reglamento Nacional de Edificaciones también se ha establecido definiciones que parten de esa premisa. Por ejemplo, un terreno urbano. No hablamos de predio porque aún no se ha inscrito, ojo. Acá estamos hablando de los predios según su definición, pero en esta norma hablamos de terrenos, no hablamos de predio porque todavía no se ha inscrito. Entonces, en el Perú, un terreno puede ser urbano cuando ya está habilitado para vivienda y cuenta con servicios básicos o de accesibilidad. Lo que la norma acá me dice que es, por ejemplo, es abastecimiento de agua, energía eléctrica y otros, ¿no? Son servicios básicos. Luego, cuando un terreno es rústico. El terreno es rústico si el predio o la superficie de terreno no cuenta con servicios básicos, pero tienen tierras que pueden ser productivas para agricultura. En el caso del Perú, hay una extensión de su territorio que sirve mucho para la agricultura. Los predios rústicos estarán dentro de esa definición. Y en específico el predio rural. Ahora, acá yo estoy agregando el terreno eriazo. ¿Por qué? Porque el predio rústico en el Perú tiene a su vez dos subdivisiones o dos clasificaciones. Urbano es uno solo, transita solo el predio urbano en su definición. Pero el predio rústico en el Perú se subdivide a su vez en rurales y eriazos, siendo el predio rural el que permite el aprovechamiento del suelo para ganadería o agricultura. Pero el predio eriazo es lo opuesto. Por exceso de agua o falta de agua, el predio eriazo no permite la agricultura ni la ganadería y mucho menos que se le defina como vivienda. Entonces, en este caso tenemos el predio urbano, que es el que permite la vivienda porque tiene condiciones de habitabilidad y accesibilidad para ella. Y el predio rústico es el predio que dentro de la categoría de rurales y eriazos, el predio rural tiene ganadería y agricultura, pero el eriazo no. Un ejemplo de un predio eriazo pues son los predios que están muy afuera de la ciudad, que conforman ladera de cerros, que a pesar de su distancia no tienen agua o por la falta o abundancia de ella, no permitirían esta condición de ruralidad, ¿no?
que sean para aprovechamiento agrícola. Entonces, y aquí tenemos las tres definiciones más importantes que parten de esta norma y del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Por qué lo destacamos? Porque en algún momento para yo calificar la inmatriculación de un título, necesito verificar cuál es la condición del predio para que a mí me dé un margen de calificación registral, ¿no? Si el predio me tiene una dirección de calle y número, lo más probable es que sea urbano. Entonces yo ya sé qué documentos le voy a pedir al Poder Judicial, al notario o al que ha presentado el título inmatriculador. Si el predio aparentemente me incorpora centroides o coordenadas que se refieren a un predio rural, quizás tiene una ficha catastral o algo por el cual yo pueda tomar referencia, sé que voy a calificarlo como un predio rural. Ahora, si el predio viene con un documento en donde el gobierno regional ha hecho una venta directa, una adjudicación, y en este predio solamente tengo elementos que el verificador catastral lo ha identificado como eriazo, ya sé que se tratará de un predio eriazo. Entonces, estas condiciones son determinables del título, del informe de catastro también, que me permiten a mí establecer cuál es el régimen de calificación, qué norma voy a utilizar para cada predio. Entonces, perdón, sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora, ya entrando al tema del régimen específico. Entonces, para exponer el día de hoy, voy a tomar más que todo a los predios urbanos y a los predios rurales. ¿Ya? Vamos a establecer qué régimen legal le corresponde a cada uno. En el caso de los predios urbanos, la norma es muy conocida y es más aplicable porque nosotros vivimos en predios urbanos. Nosotros realizamos trámites, vivimos el día a día en predios urbanos, salvo las personas que vivan en predios rurales, ¿no? De dominio de agricultura y ganadería. Pero puntualmente es urbano. Ahora, ¿cómo se clasifica? ¿Cuáles son sus características para esta inmatriculación o para este acto en específico? En el Perú, el predio urbano se ubica dentro de la malla urbana, como les había dicho a nivel de ejemplo, ¿no? Una circunferencia donde dentro de ella están los predios urbanos, que si bien cuenta con la mayoría de servicios básicos, este ha pasado satisfactoriamente por un acto administrativo llamado habilitación urbana, que lo dirigen todas las municipalidades. Excepcionalmente puede estar en la malla urbana sin que se haya registrado ello, es decir, puede que el predio sea urbano pero en el registro público no figure, eso se llama inexactitud registral, y su regularización fluirá con la ley 27157 y la 29090. Estas dos normas en específico regulan el saneamiento de la propiedad urbana. La ley 27157 tiene el saneamiento confort y la ley 29090 tiene la habilitación urbana en diferentes modalidades, ¿no? Con construcción simultánea, ejecutada por silencio positivo, dependiendo de todas las capacidades que tenga el habilitador. Pero la más común es la habilitación urbana porque es la que genera una lotización más grande, más progresiva y más ordenada. Existe también un saneamiento por prescripción, que es el saneamiento de titulación, que no es muy frecuente, pero está permitido y está vigente en la ley. Pero eso es para predios urbanos. Ahora vamos a hablar del predio rural, cuáles son sus características para sus actos de saneamiento. El predio rural es el predio que, ubicado fuera de la malla urbana, atiende un uso fin particular, es decir, explotación agrícola o para crianza de animales, según le sea provechoso a su titular. Es posible que no conste en los registros las modificaciones de su naturaleza, es decir, quizás el predio ya abandonó su naturaleza de rural y acá no figura como inscrito de esa manera. Entonces habrá una inexactitud. Y la regularización fluye de las siguientes leyes. La ley 31145, que es la que establece el nuevo régimen extraordinario de la posesión rural, y anteriormente con los decretos legislativos 653 y 667, que ya los había comentado un poco, que son normas que algunas personas consideran que no existen ya inscripciones que tengan a su mano esta norma como guía, pero sí, sí existen muchas. En oficinas donde los predios rurales son de grandes extensiones, hay posesiones que aún constan inscritas con la anotación del decreto legislativo 667. Entonces estos predios todavía están esperando su conversión de posesión o la conversión del acto administrativo a la propiedad definitiva. Todavía existen. Ahora, clasificación de predios por su forma de transferir. Esta es una de las filminas más importantes, porque en el Perú la forma de transferir la propiedad o adquirirla es bastante variada, ¿ya? Se puede adquirir un bien por una transferencia entre partes, por hechos jurídicos, es decir, yo ocupo un predio por 10 años, tengo buena fe para esta adquisición, para esta posesión, tengo documentación, pero por algún defecto no lo puedo sanear. Entonces, mi propiedad
o perdón, mi posesión continua documentada y acreditada me permiten a mí que se me declare propietario ante registros públicos. Obviamente tendría que acudir a la autoridad antes, al notario o al juez, pero estos hechos me permiten a mí adquirir la propiedad. Ahora, esos son los hechos que me permiten. ¿Cuáles son los actos que me permiten adquirir la propiedad? Por ejemplo, una transferencia. Si a mí se me transfiere un bien, tengo una minuta de compraventa con la debida formalidad y fecha cierta, se la puedo presentar a una autoridad y le pido que me declare propietario. Si el predio no está inscrito, se va a inmatricular. Entonces, tomamos el primer ejemplo, inmatriculación por prescripción. La inmatriculación por prescripción puede ser de dos maneras, notarial y judicial. Cuando yo voy al Poder Judicial, el Código Procesal Civil me pide a mí que yo acompañe los documentos o medios probatorios que me permiten acreditar esta posesión continua, pacífica y pública por 10 años. Pero además debo presentar plano avisado por la autoridad competente. Así me dice la norma. El Código Procesal Civil me dice plano avisado por la autoridad competente. ¿Por qué me dice el Código Procesal Civil plano avisado por la autoridad competente? Porque contiene varias fórmulas. Aquí les voy a explicar. Si el predio es urbano, yo tengo que ir a la municipalidad distrital que me vise el plano y una vez visto el plano, bueno, puede ser provincial también, solo que el reglamento en el artículo 16 al 20 me dice municipalidad distrital. Pero es un tema de redacción, porque en realidad puede ser provincial también, cuando no hay competencias delegadas a la distrital o no existe municipalidad distrital que esté visando planos. Entonces, ¿qué me dice ese artículo del Código Procesal Civil? Plano avisado por la autoridad competente. Yo tengo un predio urbano, llevo a la municipalidad distrital mi plano, me da la memoria del plano avisado y lo presento al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa si el predio no es urbano? La municipalidad distrital no está avisando predios donde se encuentra ubicada mi vivienda rural. Entonces tendría que yo verificar quién es el competente. Entonces primero indagaré. Quizás Cofopri está haciendo labor de saneamiento. Cofopri podría avisar mi plano. Si Cofopri no hace esa tarea de saneamiento, quizás lo hará el gobierno regional. Visito las oficinas del gobierno regional y consulto si están haciendo actos de saneamiento conforme a la ley 31.145 y visarán mi plano. Entonces, el Código Procesal Civil no se queda corto, sino establece una fórmula más abierta, que es el visado del plano por la autoridad competente. Entonces ya tenemos los supuestos del Poder Judicial por prescripción. ¿Qué pasa cuando la prescripción es notarial? Aquí la fórmula se reduce. Es el notario el competente de elegir la formalidad del visado del plano. ¿Qué quiere decir eso? Si el notario, cuando recibe un expediente de prescripción adquisitiva notarial para inmatricular un predio, solamente está suscrito por un verificador y para el notario es suficiente con eso, el plano solamente será suscrito por un verificador. No podremos observar eso porque es una circunstancia que solo le corresponde al notario y forma parte de su tramitación. Si el registrador ingresa a ese lugar, estaría supliendo la función notarial y no podemos hacer eso. Entonces el notario opta, ¿no?, por pedirle plano avisado por la municipalidad distrital o provincial que tenga competencia, o en todo caso sería suscrito por un verificador privado o verificador común en el índice de registro de verificadores que suscribe el plan. Entonces, la inmatriculación por prescripción puede ser judicial con estas circunstancias respecto al plano o notarial, siendo el notario el que elija la formalidad, o visado por la municipalidad o suscrito por verificador. Inmatriculación por compra-venta también puede ser judicial y notarial. Cuando yo tengo una compra-venta que nunca la presenté al registro y este periodo nunca se inscribió, pero yo tengo eh, a mi favor una formalidad. Ya está en el archivo regional de donde yo vivo y hay una copia original que a mí me van a otorgar un testimonio adicional. Lo presento a registros públicos y se inscribe el predio. A la fecha habrían otras condiciones o requisitos, como el predio es urbano, visado igualmente por verificador, corroborar que coincide el polígono y así. Pero en este caso la compra-venta sí daría mérito a que se inscriba el predio por primera vez, teniendo en consideración ello, ¿no? Ahora, si hubiese una disputa sobre las facultades, la titularidad o un elemento o un vicio que no se sanea directamente, yo puedo ir al Poder Judicial. Voy al Poder Judicial y le digo, señor juez, acá ha habido un defecto en la minuta y yo no le he podido elevar escritura pública. Demando el otorgamiento judicial de escritura pública, el juez dispone que el notario otorgue la escritura pública con su intervención y esa copia o esa resolución se inserta y se vuelve la minuta una formalidad perfecta para la inscripción, que es la escritura pública,
y se presenta a registros públicos para su calificación. Entonces, el otorgamiento judicial de escritura pública me permitiría en este caso que se inmatricule mi bien por compraventa. En este caso sería judicial y notarial es cuando se presenta directamente con lo que cuenta el archivo regional de la oficina en donde tú te ubiques. ¿No? Entonces tenemos ya los dos supuestos. Siguiente supuesto, inmatriculación por adjudicación. En este caso, cuando se refiere a un acto de saneamiento. ¿Ya? ¿Qué pasa si tenemos un polígono grande en donde una entidad de saneamiento ha expropiado el área o ha iniciado actos de saneamiento y dice, yo voy a organizar el territorio? Organizo el territorio de la siguiente manera. Delimito el polígono, comienzo a hacer la independización, mi lotización o el planteamiento que yo tenga y comienzo a inscribir la expropiación de este predio para luego adjudicar, inmatriculando. Entonces, en un solo acto o en varios actos de saneamiento, ¿ya? El gobierno regional, COFOPRI, las municipalidades provinciales o distritales, lo que van a hacer es adquirir el terreno o expropiar para establecer el régimen de titulación y luego adjudicar. Son los típicos casos donde llegan un título de propiedad y se te entrega para su inscripción. En este caso ya habrían sido inmatriculados, pero existen casos donde son en simultáneo, ¿no? El acto de saneamiento concluye con la adjudicación que yo le hago a un particular, pero es un acto de inmatriculación si el predio nunca ha sido inscrito. Y como acá se define al final, también se refiere a un acto de saneamiento. ¿Qué otro acto inmatriculador tengo? El trato directo. Hay casos donde los polígonos conforman pistas, veredas, áreas que le corresponden al Estado sanear. Entonces, cuando el Estado elabora en todas las etapas con el decreto legislativo 1192, primero hace un dibujo del área que quiere sanear, presenta una solicitud para que se haga una búsqueda catastral y registros públicos le dice, este polígono no está inscrito, ¿ya? No está inscrito. Entonces, esta parte del polígono que nosotros corroboramos en la base gráfica no está inscrito, pero afuera quizás vive alguien. Entonces, esta persona vive, tienes un poseedor o un sujeto pasivo del acto de saneamiento que ya ha delimitado su vivienda en un predio. Entonces, esta persona ha delimitado su vivienda, vive en este predio, yo tengo que inmatricular el predio y hacer el trato directo. Se adquiere, se le indemniza por este predio que ha poseído y se termina el acto de saneamiento. Entonces, es una inmatriculación por trato directo que también contiene un acto de saneamiento. ¿Qué pasa si no hay trato directo? Yo no me pongo de acuerdo con el ocupante. Viene el último acto de saneamiento, que es la inmatriculación por expropiación, que también es un acto de saneamiento. Entonces, nunca me puse de acuerdo con el vecino que vive en ese predio. Sé que vive al lado de una carretera, de una marginal que viene quizás para el norte, para el sur, para la ceja de selva, y nunca se puso de acuerdo la autoridad con el sujeto pasivo, poseedor o el ocupante, como se denomine legalmente. Entonces lo que yo hago es hago el dibujo, notifico de los actos de saneamiento, abono o consigno el costo de la expropiación y termina el acto de saneamiento. Ese predio conformará ahora parte de la base gráfica de SUNAR y se dejará constancia que se produjo la expropiación abonando el monto correspondiente, si hubo justiprecio o no, y se termina el acto de saneamiento para este particular. Es importante establecer esto porque la inmatriculación muchas veces se entiende como un acto complejo, pero si nos organizamos o diferenciamos qué tipo de acto puede ser un título inmatriculador, se tiene más claro, ¿no? Porque en el caso de acá, por ejemplo, pueden haber más, ojo, puede haber un laudo arbitral que contenga un derecho, por ejemplo, de propiedad, aunque a la fecha no es muy común, pero pueden haber otros actos más que también contengan actos o títulos inmatriculadores. Pero esta organización es referencial, ¿no? Tenemos inmatriculación por prescripción y compraventa, ambas, que pueden ser judicial y notarial, la adjudicación, el trato directo y la expropiación como acto de saneamiento. Entonces, esta es una organización, es una forma pedagógica de determinar cómo se puede inmatricular un predio, pero pueden haber más. Puede haber el mutuo disenso, es decir, dejamos sin efecto un acuerdo o puede haber la conciliación extrajudicial sobre una compraventa y ese acuerdo también puede inscribir un predio. Tenemos la minuta, tenemos el acuerdo, se ha consignado el monto de la compraventa y se inscribirá esa escritura pública. Entonces, la fórmula no siempre es cerrada, pero tenemos que identificar cuál es la formalidad para cada uno de estos actos. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Ya, ok. Ahora, pero ¿cuál es el título inmatriculador entonces para cada uno de estos actos? ¿Ya? Habíamos hablado del título inmatriculador por sentencia, judicial, notarial, escritura pública, una minuta antigua quizás, y otros documentos más. Vamos a hablar del primero, la sentencia. A ver, cuando yo voy al Poder Judicial y demando que se me declare propietario de un predio,
el parte judicial que llega a registros públicos, o sea, lo que nosotros calificamos acá, van a ser el oficio del juzgado y las partes judiciales pertinentes o más relevantes de este expediente. ¿Cuál sería el más principal, o perdón, el más importante? La sentencia, pero que esté consentida. Hay casos donde por temas de emplazamiento verificamos el admisorio, verificamos que haya sido emplazado quizás un colindante en donde sí haya inscripción, verificar los planos también porque, como les había comentado, el Código Procesal Civil sí pide planos visados por la autoridad competente. Entonces, si el título de inmatriculación no tiene planos, se observará y se pedirá que se acompañen los planos respectivos incorporados al expediente judicial. Entonces, primero sería, en el caso del título inmatricular, que es una sentencia, el oficio y los partes judiciales. ¿Qué deben contener esas partes judiciales? La sentencia en todas las instancias, salvo que no se haya apelado y se haya dejado consentir, el plano visado incorporado al expediente judicial. Es decir, a nosotros nos va a llegar solo piezas judiciales con certificación del secretario del oficio del juez. No podemos recibir un documento solo visado por la municipalidad. Se supone que ese plano pertenece a un expediente en el Poder Judicial. Entonces deberíamos recibir nosotros un documento certificado por el secretario judicial y no por la municipalidad. Tenemos que recibir copias del juzgado. Entonces tendríamos la sentencia o sentencias que hayan pasó por instancias del proceso, tenemos los planos y memorias criptiavisadas y las actuaciones más importantes. ¿Cuál sería una actuación importante? Por ejemplo, verificar que se haya emplazado al Estado peruano cuando se trata de una inmatriculación, o al gobierno regional o a la SBS en el caso de que haya sido un bien público o haya sido afectado por un acto de saneamiento del Estado, pero si ha sido emplazado el Estado, yo ya tengo conocimiento que se pudo oponer o pudo contestar la demanda en su oportunidad. Pero si no se ha emplazado una entidad que defiende a la propiedad pública, el registrador le podrá pedir la aclaración respectiva al juez. Entonces, para que mi sentencia sea un título inmatriculador, tiene que haberse emplazado debidamente a las personas que defienden a la propiedad pública, porque recuerden que si un bien no tiene titular en registros públicos o no pertenece a la base gráfica, se presume que es de propiedad del Estado. Eso está en una norma que es la ley 29618. La ley 29618 establece un régimen especial de propiedad que justo coincide con la Constitución. Entonces, no puedo yo decir que si un bien no tiene titular le puede pertenecer a mi vecino, a un tercero, no. Si el bien no está inscrito, se presume que hay un régimen o es un demanio público. Entonces, se tendrá que acoger a un proceso de saneamiento especial con conocimiento del Estado. Entonces, la SBS puede participar ahí y, perdón, la SBN puede participar ahí como demandado, el gobierno regional cuando corresponda, y si el Estado le parece conveniente, se apersonará al proceso. Adjudicación. Ya, en este caso adjudicación es un poco más simple porque la municipalidad provincial comúnmente hace actos de saneamiento y el título inmatriculador o el título de adjudicación va a ser el título de propiedad, que es un cartón de 2 o 3 caras que comúnmente tiene los detalles del acto de saneamiento. No se coge directamente a la ley 29090, pero sí a otra ley, que es la ley del saneamiento de la posesión informal, que es la ley 29, 28989, parece, 28687. Ley 28687, que es la ley del saneamiento de la posesión informal, que en el Perú establece también un régimen excepcional y exclusivo, donde solo las municipalidades distritales, perdón, provinciales, pueden hacer el saneamiento. Ley 28687. Compra-venta. En el caso de la compra-venta, el título inmatriculador va a ser la escritura pública. Acá aplica el 2018 del Código Civil, en donde yo tengo una compra-venta que tiene una antigüedad de más de 5 años, está delimitada, está definida, me dice que es un predio de 120 metros cuadrados, ¿ya? En donde es 12 por 10, por ejemplo, ¿ya? Y dicho predio está definido, está ubicado y tiene una escritura pública que tenga más de 5 años y yo lo presento a registros públicos para que se inmatricule el predio. Si el predio no está inscrito, si el predio no me genera superposición o duplicidad, no es una amenaza con esta inscripción, el título se inscribirá, siendo mi título inmatriculador la escritura pública. Entonces, ya vamos descartando, ¿no? La sentencia, que es el oficio y demás documentos, el título de adjudicación, que es un documento expedido por la municipalidad provincial, y la compra-venta, que es un documento que el notario en su momento lo ha tenido que elevar a escritura pública. ¿Ya? Por prescripción. La prescripción acá puede ser por dos documentos o dos títulos inmatriculables.
El primero puede ser una sentencia de prescripción, es decir, nos remitimos al primer caso. Pero yo quizás no tengo una sentencia porque he acudido directamente al notario. Para que un notario tramite una prescripción, el título inmatricular va a ser quizás un documento sustentatorio que podría ser una compraventa antigua. Pero que como no hubo facultades o un otorgante no lo encontré después, voy al notario. Entonces sería una escritura pública de declaración de propiedad. Eso lo hace un notario del distrito notarial donde está el predio ubicado, ¿ya? Después de un procedimiento en donde se emplazan a los titulares, colindantes, se publican avisos, se logra la prescripción donde el título inmatriculador es, si no es la sentencia, sería la escritura pública de declaración de propiedad. Acompañaría también pues a los planos, a la memoria descriptiva, que puede ser visada o por un verificador privado conforme al criterio del notario. Entonces, descartamos una formalidad más. La expropiación, aquí vamos a trabajar junto a las últimas dos, expropiación y acto de saneamiento. La expropiación y acto de saneamiento comúnmente concentran solo un tipo de documento o título inmatriculador. Es un formulario especial para la parcelación de predios rurales o un documento en donde conste que hay un sujeto pasivo que ha sido sujeto a expropiación o trato directo. Vamos a tratar de ser más simplificadores de estos términos. Es un formato de expropiación que en realidad las entidades que hacen saneamiento del Estado lo hacen. Es decir, hay un formulario donde se especifica quién es el propietario, que ha consignado tal monto al Estado y se le ha expropiado con el monto abonado. Comúnmente es 20% hasta 30%, pero hay tablas que manejan las entidades que se dedican a la expropiación. Entonces, el acto de saneamiento y la expropiación, ¿cuál es su título inmatricular? Un formulario aprobado por el ministerio en donde está ubicado el órgano saneador y eso se presenta a registros públicos para que se inscriba el título inmatriculador. A la fecha existen actos de saneamiento que conforman diferentes entes. La ANIM, por ejemplo, también tiene un proceso de barrido que se llama las anotaciones preventivas y luego finalmente vienen los actos de expropiación. Pero tienen un régimen específico con el decreto legislativo 1192, pero también los incluimos porque en algunos casos los polígonos no están inscritos, ¿no? No están inscritos, pero sí contendrían un título inmatriculador. Entonces, hasta acá ya más o menos vamos revisando cuáles son los títulos inmatriculadores dependiendo de su origen. Puede ser una minuta, una compraventa, una sentencia, un acto de saneamiento o un título de adjudicación. Ahora vamos a hablar del caso del predio urbano, ¿ya? Para la inmatriculación de un predio urbano, ¿qué necesitamos? A ver, un predio urbano se puede inmatricular en mérito de escritura pública, testamento, sentencia, formulario de inmatriculación y otros, acompañado del plano de ubicación elaborado y suscrito por verificador competente. Y además de eso, visado por la municipalidad distrital correspondiente. Si es un acto de saneamiento, el visado le corresponde a la entidad que realice el acto de saneamiento, siempre que su competencia emane de la ley vigente y de la especialidad. ¿Qué pasaría si en un acto de saneamiento se inmatricula un predio? ¿Quién firma o visa el plano? En este caso sería el verificador catastral, porque así lo establece la norma y el reglamento del decreto legislativo 1192. Pero si el predio es urbano y se hacen mérito los documentos antes indicados, bastaría el verificador competente, que es el verificador privado, y que la municipalidad distrital haya avisado el plan. Hay casos donde aparentemente concurren dos formalidades, ¿ya? Pero estaría claro que para nosotros, como área registral, verifiquemos primero dónde está el predio, ¿ya? Si el predio está en la malla urbana, aplicamos las normas de predios urbanos. Después de eso, ¿qué verificamos? ¿Cuál es el acto traslativo o el título inmatriculador? ¿Ya? Si el título inmatriculador está referido a un acto privado, una transferencia, una compra-venta, ya delimitamos que no es un acto de saneamiento, es un acto de inmatriculación interpartes, ¿no? Una persona le compró a un tercero o un otorgante y por un defecto no lo pudo inscribir, que ahora está saneando en los registros públicos directamente. Entonces acá tenemos los dos supuestos, ¿no? Puede ser un predio urbano que nace la disputa o la falta de inscripción de una escritura pública, un testamento, una sentencia, que lo quiere inscribir. O se trata de un acto de saneamiento, pero ya el predio no está fuera de la ciudad, está dentro. Es un acto de inmatriculación o saneamiento de predio urbano. Ahora, ¿qué dice el tribunal para esto? Resolución 531 del 2022. Procede a inmatricularse un predio urbano conforme al 2018 del Código Civil. El artículo 2018 se refiere a la antigüedad del título inmatricular, 5 años, ¿ya? Que forme parte de otro predio, extensión no inscrito,
siempre que se cumplan los requisitos de antigüedad y del literal C del artículo 19 del Reglamento de Inscripciones de Predios, ¿ya? ¿A qué se refiere esto entonces? El título inmatriculador debe tener una antigüedad según lo que nos pide esta norma, que puede ser 5 años. Y estos 5 años está sustentado en la prescripción abreviada. Es decir, los que son abogados y han revisado, por ejemplo, el Código Civil, te establece una cantidad de años para que se pida la prescripción judicial, por ejemplo, ¿no? Que serían 10 años o 5 años. Entonces, los 5 años tiene una salvedad, ¿no? Que existe justo título. Este justo título también sustenta un poco al acto de saneamiento de inmatriculación de un predio urbano. Es decir, si yo tengo un título de propiedad que nunca lo presenté a registros, que nunca eh, me tomé la molestia de verificar si coincidía con mi polígono, pero ahora lo quiero presentar, por lo menos tendría que tener 5 años de antigüedad, ¿ya? A veces hay otros problemas que emanan de esto, porque quizás los vecinos pueden rectificar el polígono, yo nunca lo hice. Cuando yo presente mi escritura pública no va a coincidir con la realidad. Tengo que presentar un acto rectificatorio, y ese acto rectificatorio o aclaratorio tiene que tener la misma antigüedad. Entonces, es un tema que deberíamos verificar mucho si nuestro periodo está inscrito. ¿Ya? Y respecto a la constancia negativa de catastro, ya no se pide porque ha sido modificado. En el caso del predio urbano ya no se requiere. Ahora, inmatriculación de un predio rural. ¿Ya? Un predio rural se puede inmatricular en mérito de un título donde consta la transferencia y el título inmatriculador acompañado del plano catastrado o el certificado de información catastral respectivo, otorgado por la autoridad competente, el mismo que a la vigencia de la Ley 31.145 le corresponde a los gobiernos regionales. Si es un acto de saneamiento en el marco del decreto legislativo 667 y 653, se aplicará a las disposiciones específicas. Por ejemplo, la conversión del derecho de posesión o la inscripción de sentencia por prescripción de predio rural. Vamos desarrollándola. Para inmatricular un predio rural, entonces, primero, estamos seguros que el predio está en el área fuera de la malla urbana en donde el gobierno regional ya ha asumido competencias para el régimen extraordinario de saneamiento de la propiedad rural. Entonces vamos a tener que obtener un certificado de información catastral. Hay casos donde las municipalidades tienen catastrales esa información, pero en muchos lugares del Perú no. Entonces tendríamos que pedir que se genere la información catastral del predio rural para alimentar a la base gráfica de registros públicos, ¿ya? Entonces visito yo al gobierno regional en donde yo tengo mi vivienda o mi predio rural y se procederá a hacer la memoria descriptiva, el levantamiento del plano y después de una visita inspectiva se me otorgan los documentos. Además de eso, yo ya tengo mi título inmatriculador, que sería mi escritura pública, una transferencia u otro documento que me permita inscribir la propiedad. Pero ¿qué pasa si ya no quiero solamente la inmatriculación, sino que el predio se anotó y nunca se convirtió en la propiedad porque está únicamente anotado? Entonces, aquí se aplica el 667. Existen predios rurales que tienen una anotación, es decir, su acto inmatricular está como en suspenso, ¿no? Yo le presenté a la Dirección de Agricultura una minuta donde me transfiere a alguien un predio, pero nunca se convirtió la posesión en propiedad. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo hacer en este caso para poder lograr la conversión de mi derecho de posesión? Por definición, la posesión no se anota en el registro de predios, pero cuando hay fichas antiguas y encontramos que dice anotación de posesión, lo que se está anotando en realidad es un procedimiento administrativo como acto de saneamiento, ¿ya? Pero por un tema de redacción le ponemos anotación de derecho de posesión, pero la posesión no se debería anotar en el Perú. Se inscribe el derecho definitivo. Pero el acto administrativo de conversión del derecho de posesión sí se anota y en algunas fichas sí consta anotado. Entonces, ¿qué pasa si yo soy registrador y recibo una solicitud de conversión del derecho de posesión de una ficha antigua donde se han cumplido los requisitos, pero no está como una inscripción definitiva? Yo reviso el título archivado, que se hayan hecho los actos de comunicación oficial, los avisos, todo, y convierto la posesión en propiedad. Entonces, el título inmatriculador, que era un expediente administrativo, logra convertirse en inscripción. Ese es en el primer caso. Es decir, ya no necesito pedir mi transferencia con mi plano que lo ha aprobado el gobierno regional, sino que existiendo una anotación en las fichas antiguas, pido que se convierta. Entonces se llama conversión de derecho de posesión en propiedad. ¿Qué pasa ahora si se opusieron a mi posesión? Es decir, si hay una ficha, dice a favor de Julio César Morán Costa una ficha, y alguien se opuso. Entonces el registrador anota la oposición y deriva todo al Poder Judicial. En el Poder Judicial el juez tiene que, en este caso era el juez de tierras, ahora ha modificado y es el juez de competencia civil.
El juez de competencia civil va a analizar el título, va a analizar la oposición, si el que se opuso tiene legitimidad para oponerse a mi posesión anotada. ¿Qué quiere decir esto? Yo presenté una minuta, presenté mi plano y los documentos de tributación municipal de ese entonces, y se anotó mi posesión. Si el que se opone a mi anotación tiene documentos cuya formalidad son superiores, obtuvo una ficha, quizás acercó a la unidad catastral y lo puede acreditar, el juez resuelve esa oposición de títulos y dirá que es fundada la oposición y cae mi anotación. Pero si el juez declara improcedente la oposición o infundada la oposición, se anula o se cancela, se levanta la oposición y el derecho de posición anotado se convierte en definitivo. Entonces, el 667 sirve de dos maneras. Cuando la posesión se anota sin oposición y cuando la anotación se ha prolongado por oposición. Si la oposición procede, yo perdí la posibilidad de reclamar mi derecho con la 667. Y si nadie se opuso, se convierte. Pero ¿qué pasa? Tengo otra salida. Alguien se opuso a mi posesión, 667, ¿ya? Y el juez resolvió que era procedente. Entonces, mi anotación decae. Tengo un último remedio, que es pedir la prescripción judicial con el decreto legislativo 653. Ese sería mi último remedio para ya no inmatricular mi predio, sino continuar con la prescripción del predio con los documentos que yo presenté, que son seguramente una minuta antigua, la tributación rural que tenía hace mucho tiempo, y esos documentos de la 667 yo pido que se me devuelvan, los presento al Poder Judicial y demando la prescripción de predio rural. En este caso también, solo 5 años de posesión me permitirían lograr la inmatriculación de mi predio rural. Entonces ya más o menos definimos cómo puedo yo sanear esta posesión rural, que en realidad es una propiedad que solo falta que tenga efectos declarativos. Entonces, ya definimos la urbana y la rural. ¿Qué dice el tribunal en este caso? A ver, para inmatricular un predio rural en zona no catastrada, el certificado de información catastral por el reglamento de la ley 31145 es requisito para la inmatriculación de predios rurales ubicados en zonas no catastradas, siendo exigible para aquellos títulos presentados a partir de la entrada en vigencia de este reglamento. Entonces, a la fecha, al día de hoy, todo predio rural que quiera ser saneado e inmatriculado necesita acogerse a esta norma, ¿ya? Y esta resolución no es antigua, es reciente, es del 27 de febrero, claro, es reciente, es del 27 de febrero de 2025. Entonces, se refiere a un caso moderno, un caso reciente, que significa que si está vigente el reglamento, todas las solicitudes deberán acogerse a esta. Entonces, los gobiernos regionales, vigilando el cumplimiento de esta norma, otorgarán los certificados de información catastral de los predios rurales que se quieran inmatricular, sea por inmatriculación o compra-venta, o sea por otro acto de saneamiento, salvo las posesiones anotadas que le habíamos expuesto hace un momento. Ahora, ya para terminar, de lo que hemos expuesto ahorita, el reglamento de predios, si bien ha sido acomodado un poco a las condiciones modernas, porque el decreto legislativo 1089 fue derogado, se inició un nuevo régimen extraordinario de titulación de predios rurales en el Perú, tenemos que establecer que el decreto legislativo 667 y 653 aún son importantes. ¿Por qué? Porque los predios que no se han acogido a la nueva ley quizás cuentan con fichas antiguas o anotaciones donde sí figuran un acto administrativo que está esperando convertirse en definitivo. ¿Cómo podemos superar eso? ¿Cómo podemos encontrar el predio que figure anotado pero nunca se convirtió con una búsqueda catastral? La búsqueda catastral me permite a mí identificar eso. Me permite saber qué polígono está anotado pero nunca se convirtió. Y quizás un familiar nuestro logró acceder al registro, pero falta eso, ¿no? El decreto legislativo 653 me permitiría que si hay una ficha antigua y se opusieron, yo logre la prescripción judicial del mismo predio. Es decir, lo puedo inmatricular aún a pesar de que hubo una oposición. Porque el que se opuso quizás nunca reclamó su derecho también. Entonces, se anotó el predio, hubo una oposición y nadie la resolvió o la dejaron allí, y ni tanto yo como solicitante ni él como quien se opone fueron al Poder Judicial. Entonces, existe la posibilidad aún de inscribir este predio con otra norma. Finalmente, la ley 31145, para el caso del predio rural, ya es más completo, ¿no? Ya el predio se le genera un código con una numeración específica, va a tener unos hitos más puntuales, ¿no? Centroides, norte, sur, va a tener elementos modernos de ubicación espacial
que no los podías tener antes. Antes los dibujos eran más referenciales. Eran unos croquis irregulares con denominaciones catastrales o unidades catastrales. Pero ahora si ya accedemos a los elementos más modernos, no va a haber problemas de duplicidad, no va a haber problemas de superposición parcial o total, que a mí me compliquen el ejercicio de mi derecho de propiedad. Entonces, para concluir, si a la fecha tenemos que indagar cómo inmatricular un predio urbano o rural, tendríamos que comenzar por las etapas más simples. Primero, el acopio de documentación. ¿Qué documentos tengo yo para definir mi título inmatriculador? Una escritura pública, una minuta, hasta un testamento. El tribunal permite que por testamento, si yo he definido el polígono que he transferido a mi familiar, en el testamento puedo inmatricular en mérito un testamento. Cosa que no es muy común, casi no se practica o no se ve, pero un testamento puede ser un documento inmatriculador también. Entonces, primero determino mi título inmatriculador y luego determino el ámbito espacial del predio. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ubicado? ¿Y eso cómo lo hacemos? Con una búsqueda catastral. Tengo mi título inmatriculador, la búsqueda catastral y finalmente voy a las formalidades. El plano visado, quizás el gobierno regional tiene que intervenir, quizás la municipalidad distrital, un verificador o simplemente la formalidad que opte el profesional que sería el notario, ¿no? Con esto concluyo la exposición, espero que les haya parecido interesante. Siempre estamos tratando de cubrir puntos en donde la norma o la modificación moderna establezca un régimen especial, ¿no? En este caso es la ley 31145, que es una norma que sí está siendo aplicada y sí está siendo observada, pero necesita un poco más de agilidad, ¿no? Porque aparentemente en lo que es plazos o en lo que es documentación, no todos logran subsanar en esas líneas, ¿no?